Están pasando muchas cosas y ya es tiempo de empezar a hacer unos primeros balances de cómo vamos con distintas formas de pensar. Ustedes saben que aquí las tenemos a todas. Doctor Enrique Gómez, gracias por estar con nosotros en Red Más Noticias. Giovanni, muy amable por la invitación. Qué importante eso que acaba usted de decir. Hay que ver la realidad nacional desde todas las ópticas. Sí, señor. Yo quiero, desde su óptica, hacerle varias preguntas sobre lo que ha pasado en los últimos meses, desde que arrancó este nuevo timonel, esta nueva dinámica de gobierno. Se habla mucho, doctor Enrique, de una paz total. ¿Le suena la paz total? Pues es una cosa que es muy común. Casi que no ha habido un gobierno en los últimos 40 años en la historia de Colombia. Completamos con la paz total, por lo menos, diría yo, 12 o 13 procesos de negociación con estos grupos armados que de alguna manera se adjudican la capacidad de matar a otros colombianos o por una idea o en el nuevo concepto del presidente Petro hay que hablar y dialogar y negociar la ley con quienes matan por dinero, matan por droga, matan por control territorial. Y pues no es una sorpresa, porque creo que esa es una dinámica de alguna manera que nace y se fortalece en la nueva Constitución, pero el proceso de paz total me preocupa muchísimo, muchísimo. Creo que va a generar más violencia, va a generar pérdida de control del territorio y le va a costar mucho a los colombianos más humildes. ¿Pero usted cree que es la única salida para que los colombianos estemos en paz? Y se lo digo, son muchos procesos de para el tiempo y a veces como que no hay protocolos. ¿Usted lo ve ordenado o usted cree que en esta coyuntura es lo único para poder salir de este enrollo? Yo creo que es un show mediático, en esencia. Procesos muy chambones, como ya lo evidenció el presidente con su desastrado anuncio del 31 de diciembre, donde es una cosa única, eso no ha pasado sino en Colombia. El presidente debe ir a pedirle perdón al ELN por haberle sugerido que deje de matar colombianos. Es decir, el mensaje es que la comisión, el comisionado de paz salen corriendo de rodillas a Caracas a pedirle perdón al ELN por haberles insinuado que no deberían matar más colombianos. Eso no es propio de una democracia civilizada y yo creo que esa ruta de ese tipo de diálogos con todo el mundo, de diálogos sin condiciones, de negociar la ley, el solo concepto y el principio de negociar la ley está equivocado. Colombia debe volver a un país donde la justicia se aplique para todos en todas partes de manera permanente y donde la prioridad del Estado sea defender la vida de los ciudadanos. Mire el caso horrible de Arauca y las declaraciones del comisionado Rueda. Sí, allá van a seguir matando colombianos. Hay que aceptar eso como un costo de la paz. Esa no puede ser la conducta del Estado Nacional. El Estado y el gobierno central deben garantizarle a los ciudadanos la protección de la vida. Doctor Gómez, uno tiene que hablar con las guerrillas, con los narcotraficantes, ¿con quién más para lograr la paz? ¿O con quién no hablar para hacer la paz? Usted debería, para lograr la paz, estar hablando con los jueces, con los fiscales, fortaleciendo sus presupuestos, motivando a la fuerza pública, a la Policía Nacional, al Ejército, no desamparándolos, generando un consenso social de que la ley se aplique. Dialogar con criminales no lleva a la paz, no lo ha logrado ni siquiera en ese metaproceso de La Habana. Hoy las FARC son el principal grupo armado al margen de la ley del país y no hicimos 5 años de proceso, 6 años de proceso ya. Hicimos jurisdicción especial, les entregamos dinero, les dimos participación en el Congreso y las FARC hoy es el principal grupo armado de Colombia. ¿Qué pasó ahí? Lo que usted me está diciendo es que no todos son promotores de paz, que una persona que está en la ilegalidad no puede ser un promotor de paz. Pues hombre, en la tesis del gobierno de que hay que sacar a condenados, imputados de altísima peligrosidad para que gestionen con sus organizaciones criminales una supuesta negociación de paz es realmente ilusorio. El bandido va a seguir delinquiendo y lo que está pasando y lo que muestra Arauca, lo que muestra el Cauca, lo que muestra Nariño y Putumayo, es que esos mismos grupos que hipócritamente se pegan al esfuerzo de paz total están expandiendo sus fronteras territoriales, matándose unos a otros y de paso sometiendo a la población en esos municipios a los mayores grados de violencia. Yo le voy a dar un estadístico que es contundente. En los municipios PEDET de los acuerdos de paz con las FARC, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes es el triple del promedio nacional. Colombia tiene 27 homicidios por 100.000 habitantes en general. En esos municipios es 70 homicidios por 100.000 habitantes. Las poblaciones que supuestamente iban a vivir en paz, hoy padecen 3 veces más violencia en términos de derecho a la vida que el resto del país. Pero acaso, y qué pena que insista en el punto, un corrupto que salga de la cárcel
no puede hacer entrar en razón a quienes han caído en corrupción, por ejemplo, un delincuente fuerte no hace caer en razón, obviamente que haya hecho un acto de contrición. ¿No ese es el camino para que cambien? Hoy sabemos una cosa extraordinaria y le voy a dar esta chiva, Giovanni. ¿Cuál? Resulta que es el gobierno nacional, a través de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la doctora Zamora, la supuesta exfiscal, la que está presionando hoy al fiscal Barbosa para que le firme un principio de oportunidad a Emilio Tapia, el gran gestor de la corrupción en Colombia, para sacarlo de la cárcel. ¿Sabe por qué caso? Por el de centros poblados, el famoso caso de la ministra Budinem, la epitomía, el símbolo de la corrupción estatal, y va a salir Emilio Tapia libre. ¿Realmente Colombia cree que Emilio Tapia va a propiciar la paz y la impunidad total y va a frenar la corrupción? Lo que va a seguir haciendo Emilio Tapia, lo que viene haciendo hace 20 años, desde que trabajaba con los socios de Petro, que eran los hermanos Iván Moreno en Bogotá, con el carrusel de la contratación, van a seguir robando. Y así va a pasar con los del Clan del Golfo, con los de Sinaloa que suelten, con los terroristas de la primera línea, con los señores del ELN y las FARC que suelten, van a seguir delinquiendo. Esto que está pasando, usar la paz total para liberar corruptos, asesinos, reclutadores de niños y destructores de la naturaleza, es inviable y no va a traer ni paz ni reducción de la corrupción. ¿Eso es un acto de buena fe, de ingenuidad o un acto de político? Yo creo que es un pago. ¿Pago? Claro, los acuerdos de la picota con la clase política corrupta, con los grupos narcotraficantes, produjeron efectos electorales a favor de Petro. Y cuando uno hace pactos con bandidos, tiene que cumplirlos, porque en el mundo de la mafia colombiana ya sabemos qué es lo que pasa cuando usted no cumple un acuerdo. Aparece un señor con una pistola. Y creo que este gobierno le debe cuentas al Golfo, le debe cuentas a los Pachenca. El gobierno se quiere sentar con la oficina de Envigado, la oficina de cobro más peligrosa del mundo. ¿A dialogar qué? ¿Cuántos muertos tiene a sus espaldas Tom? ¿Cómo puede usted negociar con un hombre que vende muerte? Y esos compromisos que uno ve al comisionado, al presidente Petro, afanado en cumplir, soltar a esa gente, es porque algo recibió de ellos en el proceso electoral de 2022. Pero, doctor Gómez, cuando se hizo la guerra no se pudo. Cuando se aplicó al camino militar no se pudo. No estoy de acuerdo con su premisa. Aquí no ha habido un compromiso real con la aplicación y el desarrollo de un sistema de justicia eficaz. En Colombia nadie quiere justicia. En Colombia le sirve a los bandidos, a los corruptos, a los guerrilleros, a los poderosos, a los políticos, que la justicia sea débil. Yo no comparto con usted... Pero es un tema judicial, no de operatividad. Judicial, de operación de la fuerza pública, de policía y fuerza militar, de investigación técnica judicial, de fiscales que no sean expertos en la defensa de bandidos, sino en acusar a los bandidos. Colombia nunca ha tenido un fiscal experto en la acusación. Todos los fiscales que ha tenido son expertos en defender bandidos. ¿Y a qué van? Pues a mejorar su negocio, y salen de la fiscalía y siguen defendiendo bandidos. Así no vamos a funcionar. Yo no comparto su premisa. Yo sí creo que Colombia, si hace un propósito, como decía Álvaro Gómez, un acuerdo sobre lo fundamental en reformar la justicia, poner más jueces, mejores recursos para los fiscales, para los investigadores, mejores recursos para la fuerza pública y sobre todo respaldo social, político, periodístico a nuestros valientes soldados y policías para que salgan a copar el territorio y a capturar a estos bandidos, sí podemos ganar y sí podemos tener una sociedad realmente en paz. Sin ley, sin justicia no hay paz, Giovanni. Sobre ese tema le quiero preguntar por lo que sucedió recién, cuando por un lado la Fiscalía dice yo no le levanto las órdenes de captura ni a los Pachenca ni al Clan del Golfo. El gobierno dice tiene que hacerlo, el fiscal dice que no y por decreto le ordenan a la policía que no haga operaciones. ¿Cómo se lee eso? Una vergüenza, el fiscal tiene la razón, la procuradora tiene la razón. La reforma que hicieron a la ley 418 no puede operar para organizaciones criminales. Y qué ironía, todos los miembros de la bancada de gobierno del Pacto Histórico, Gustavo Petro, cuando se trató de hacer eso en el gobierno de Álvaro Uribe para negociar erradamente con los grupos paramilitares, se rasgaron las vestiduras.
Todos dijeron que eso era imposible y llega Petro y se hace elegir y dice, no, yo sí voy a negociar con narcos, asesinos y oficinas de cobro. Pues tiene razón el fiscal Barbosa, eso, la ley no contempla eso, ese tipo de beneficios como excarcelaciones, indultos y otros beneficios porque están circunscritos en la ley y la Constitución para delincuentes o grupos que tienen una agenda política, en este caso las guerrillas, y no se puede trasladar de uno a otro. Y la ley les quedó mal hecha, y en vez de volver al Congreso y hacer la ley como ellos quieren y enfrentar el costo ante la opinión pública de beneficiar a bandidos con estos privilegios que solo son para delitos políticos, pues están diciendo y acusando al fiscal de ser él el terrorista, el saboteador del proceso de paz. Me parece que es malo, me parece que además demuestra que el Congreso legisla sin conocer bien la ley y sin interactuar y consultar, como debe ser en un proceso democrático y concertado, con los demás poderes públicos, en este caso el Poder Judicial, que está en cabeza de la Fiscalía para los efectos que usted señala. Y el decreto y la vuelta de canela, amarrándole a la policía las manos para ejercer esas capturas, creo que es inconstitucional e ilegal. ¿Usted cómo ve la actitud hoy de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo la siente? Y de policía. Desmotivadas, preocupadas, con retiros masivos de oficialidad, de talento, de liderazgo, en el cual el país, todos nosotros, invertimos en su formación y además los necesitamos, con tasas de reclutamiento reducidas, porque entrar a la fuerza pública para vivir en un mundo de incertidumbre jurídica, para estar bajo un comandante supremo como es Gustavo Petro, que odia a la fuerza pública, que da mandatos erráticos, que es ilegítimo para dirigir a estas fuerzas, pues no es estimulante. ¿Y qué hace la fuerza pública? Desgraciadamente hay que reconocerlo, se guarda, como lo hemos visto en los recientes ingresos de grupos de las FARC a muchos municipios del país y los policías guardados y escondidos sin defender a la ciudadanía y dejando a esa ciudadanía expuesta a la acción de los violentos. Pero este gobierno en su accionar ha ayudado mucho a la base de la policía, a la base del ejército. Les ha subido los salarios, ha reconocido sus derechos, quiere que los de base puedan llegar a ser generales. ¿No es eso bueno? Mire, los beneficios salariales ya existían en el presupuesto nacional y en la ley. Y lo que está haciendo el gobierno es cumplir la ley. Eso no es un logro de la administración Petro, es darle al personal ejecutivo de la Policía Nacional, a nuestros soldados profesionales, los ajustes que la nación tiene la obligación de pagarles. Eso que usted dice no es así. Lo que ha hecho al contrario este gobierno y el senador Iván Cepeda es descabezar gran parte del liderazgo de la Policía Nacional y de las fuerzas militares. ¿Cómo? Porque él tiene la información, ya ha estado 12 años en la Comisión Segunda investigando oficial por oficial. Y lo que han hecho es un procedimiento quirúrgico para sacar de la fuerza el gran liderazgo que permitiría tener lo que Colombia espera, que es una fuerza pública profesional, motivada, defendiendo a la ciudadanía, no guardada o acorralada con el secuestro como se ha vivido ahora por parte de las FARC en el Cauca de 30 soldados, que eso sí no le merece viaje al presidente. El presidente no debería estar en Suiza, debería estar buscando la protección de la vida, honra e integridad de nuestros miembros de la fuerza pública hoy día secuestrados. ¿Es acertado o es desacertado en su opinión esta política antidrogas donde se ataca con la interdicción y directamente en los campamentos donde se procesa la droga, suspendiendo la fumigación, suspendiendo la erradicación? ¿Ese es el camino acertado? Creo que es un error garrafal. El tráfico de estupefacientes es una vertical integrada como cualquier otro producto. Y usted no puede coger y legalizar la siembra sin resolver el problema de la prohibición y del narcotráfico, de la exportación del producto terminado a los mercados consumidores. Petro lo que ha hecho es insultar a los países compradores, que son los grandes responsables de nuestro problema, ofenderlos en todos los foros internacionales y definir unilateralmente que él legaliza la siembra, eliminando los esfuerzos de erradicación y enviando un mensaje claro a las familias campesinas que parcial o totalmente se dedican a la siembra de coca, que pueden seguirlo haciendo. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a aumentar la oferta de hoja de coca, va a aumentar la oferta de clorhidrato de cocaína. ¿Pero eso no baja acaso el precio para que sea menos? Va a bajar el precio, va a empobrecer a las familias cocaleras y va a aumentar la violencia. Porque en la medida en que hay más oferta, los carteles internacionales que controlan el ruteo no van a comprar más coca.
y va a sobrar la coca. ¿Y sabe dónde termina esa coca? En nuestras calles, en los colegios, con la papeleta fina, el pase fino. ¿Qué es eso, doctor? Es coca al 50% de pureza, entregada a los muchachos jóvenes de 10, 11 años, que es el promedio de ingreso a drogas duras en 2021 y 2022 en nuestro país, para volverlos adictos y consumidores habituales en nuestras grandes ciudades, medianas ciudades e incluso en pequeños municipios categoría 4, 5 y 6. Se empieza a ver estas mafias del microtráfico. ¿Por qué? Porque es la solución a ese exceso de producción de coca que hay. Es crear un mercado local. Y ese mercado local se crea destruyendo y volviendo adictos a nuestros niños en las escuelas, y es por eso que el pase fino es una cosa que hay que mantener consciente a los padres, en ambientes seguros, a los docentes, y la Policía Nacional se está olvidando del problema porque no lo puede ni lo quiere controlar, porque no tiene respaldo social para hacerlo. Doctor Gómez, vienen dos reformas claves este año en la política, la pensional y la reforma a la salud. ¿Cómo las ve? Es nuestro sistema de seguridad social el que está en riesgo. El ahorro de los colombianos en el sistema pensional puede salir de su patrimonio para entrar al patrimonio del Estado, para un Estado que malgasta, un Estado que no ha mejorado su capacidad de planeación y se quiere apropiar de cerca de 350 billones de pesos. La cifra es absolutamente abrumadora, que para financiar sus programas sociales. Pero en el fondo lo que se quiere hacer es coger lo que cotizamos todos los colombianos obligadamente y cogerlo para financiar el pago de estas mesadas eventualmente a personas de la tercera edad o a los adultos mayores que nunca han cotizado, y coger la plata que hoy aportamos desde el presupuesto nacional al sistema de prima media con prestación definida, que es el que administra Colpensiones, y llevarse esa plata a otro lado del presupuesto. ¿Por qué estamos en desacuerdo? Porque no toca el problema de fondo. Y el problema de fondo es que el sistema de prima media promueve la desigualdad, estimula las pensiones más altas y es insostenible financieramente. ¿Y qué salió ahí? Dijo Petro, primero muerto, dijo, o algo así, o primero renuncio que subir la edad de pensión. Es una irresponsabilidad. Colombia no puede seguir manteniendo las edades de pensiones de 62 y 57 años que tiene que igualar en género, tiene que subir a los 65 Eso es años. tremendamente antipopular. Pero ¿qué hacemos? Es la realidad, la población envejece más tiempo, vive y sobrevive más tiempo y reclama entonces el pago previsional, es decir, la pensión durante más tiempo, y no hay cómo financiarlo ni han cotizado por eso. Hoy la nación le gira a Colpensiones por lo menos 14 billones de pesos al año de déficit para financiar no las pensiones de los más pobres, sino las pensiones superiores a los 4 salarios mínimos que habla el gobierno. Entonces, esta reforma está mal encauzada, no atiende los problemas de fondo y es un raponazo a la caja. Yo me cojo la cotización obligatoria hasta 4 salarios mínimos, hago política financiando un bono pensional de medio salario mínimo a las poblaciones mayores, y dejo de aportarle plata a Colpensiones y me gasto esa plata en otra parte. Es una manipulación financiera y el ahorro de todos nosotros está en riesgo por ese tema. Ahora, de la reforma a la salud, Giovanni, es un despropósito completo. Nuestra gran construcción social, nuestro gran logro como sociedad en los últimos 30 años es el sistema de salud. Y esas EPS fueron las que lograron esa cobertura al 100%. Son las que articulan esas redes, controlan el gasto médico. Pagamos el menor gasto de bolsillo en todo el hemisferio. Es uno de los sistemas más eficientes en términos de calidad terapéutica, cobertura y oportunidad. Y todo ese sistema dice falsamente la administración Petro que las EPS no hacen nada, que tienen 100.000 empleados pero que no sirven para nada, que ellos los van a reemplazar, hágame el favor, con los secretarios de salud municipales y departamentales, que ellos nos van a organizar la red y que vamos a eliminar las EPS. Yo creo que esa es una pésima idea, es inviable y nos va a afectar a todos en lo cotidiano, porque hoy, con retraso o sin retraso, tenemos garantía de atención en salud para el 100% de los colombianos, tenemos plan básico de beneficios en el contributivo y en el subsidiado equiparados y tienen capacidad de respuesta terapéutica. Que lo diga quienes sufrieron el COVID y estuvieron a veces semanas enteras hospitalizados en la crisis de COVID en cuidados intensivos. ¿Cuánto pagaron por eso? Nada. Y eso lo logró el sistema y hoy día se miente a la opinión. Se está haciendo una cosa muy grave, Giovanni. Se le está dejando de pagar a las EPS dineros que la nación les debe
para hacerlas entrar en crisis financiera, porque las evaluaciones que va a hacer el superintendente de salud las hace en julio. Entonces está intencionalmente el Estado, el Ministerio de Salud, dañando los indicadores financieros para poder cerrar las EPS en julio y nos va a dejar sin EPS. Finalmente, doctor Gómez, el Movimiento Salvación Nacional, ¿cómo va el partido? ¿Qué está haciendo por el partido? Bien, luchando con mucha receptividad. Nosotros somos una organización pequeña, pero queremos tener candidatos, ojalá en todos los municipios de Colombia, a consejos, alcaldías, diputaciones y gobernaciones en las elecciones que se nos vienen en octubre de 2023 en los territorios. Y queremos invitar a todos los colombianos que quieren cambiar la suerte de su municipio, que creen que pueden aportar al bien común en su municipio, a que nos busquen, porque vamos a hacer la buena política. Salvación Nacional no vende avales. Salvación Nacional no tiene varones electorales que compran las elecciones. Nosotros somos la alternativa entre una política tradicional que se corrompió, que se entregó al clientelismo y a la contratación, y este proceso del pacto histórico que va a llevar al país al abismo. Por eso estamos buscando candidatos en 1.103 municipios de Colombia, formando mesas departamentales, coordinadores voluntarios que nos están ayudando a tener una presencia muy importante en las próximas elecciones. El doctor Enrique Gómez fue candidato a la presidencia, pero son todas las voces. Y aquí en Red Más hablan todas las voces del país, de lo que estamos viendo en nuestra realidad nacional. Gracias por estar con nosotros en Red Más Noticias, en esta sección de Al Punto, doctor Gómez. Mucha suerte. Gracias por invitarme al Punto y muchos éxitos y saludos a toda la audiencia.